La calle parecía suspendida, como si el aire se hubiera olvidado de circular. Alex se arrodilló sobre el frío asfalto, con las manos abiertas y la voz demasiado baja para ser considerada una súplica. Olía a lluvia seca, hojas húmedas y óxido lejano. El perro estaba allí, inmóvil, con el cuerpo pesado, los ojos hundidos, respirando con dificultad. Nada ocurría, y sin embargo, todo parecía a punto de suceder. Una farola titilaba a lo lejos. Un coche pasó inadvertido. Alex tragó saliva con dificultad. No era miedo, era la inquietante sensación de que esta decisión tomada en silencio cambiaría más de una vida en esa calle. Pausa. Alex había trabajado como enfermero durante años, acostumbrado a las largas noches y a tomar decisiones en silencio. Había vivido en ese tranquilo barrio residencial desde niño, donde el sonido más fuerte solía ser el viento entre los árboles. Aquella mañana gris regresaba de su turno cuando vio al perro por primera vez. Un pastor alemán grande y extremadamente delgado, con el pelaje opaco, parado en medio de la calle como si hubiera olvidado a dónde ir. No parecía agresivo, parecía cansado. Había silencio, un silencio denso, casi respetuoso. Alex sintió la necesidad de acercarse lentamente, no por valentía, sino por empatía. Algo en ese perro pedía atención, no prisa. Cerca de allí, Sofía observaba desde la acera, abrazada a sus propios brazos. La niña tenía 8 años y una mirada demasiado atenta para su edad. Estuvo sola unos minutos, esperando a que su madre terminara una llamada dentro de casa. Para Sofía, ese perro no era solo un animal enfermo, era un misterio. Notó cómo el perro evitaba el contacto directo, como si protegiera algo invisible. El corazón de la niña latía rápido, no de miedo, sino de curiosidad. La perra respiraba profunda y lentamente, como si cada paso fuera una decisión difícil. Nadie más en la calle parecía notarlo. El mundo seguía su curso con demasiada normalidad para lo que estaba a punto de suceder. Alex hizo un simple gesto, abriendo la mano y manteniendo la distancia. El perro no avanzó, ni retrocedió. Simplemente giró la cabeza olfateando el aire, atento a algo invisible. Un camión pasó a lo lejos y el pastor alemán se tensó un segundo. Luego se relajó. Eso llamó su atención. Los perros enfermos suelen buscar refugio, no patrullar su entorno. Alex sintió un ligero escalofrío. Algo andaba mal, pero aún indefinido, sin nombre. Respiró hondo, intentando transmitir confianza. El silencio regresó a la calle, roto solo por la respiración agitada del perro. Antes de tomar ninguna decisión, Alex miró a su alrededor y vio a Sofía observándolo todo, inmóvil. Le hizo un gesto suave para que se quedara donde estaba. No quería asustar a la niña ni al perro. La situación parecía demasiado común como para preocuparse y demasiado extraña como para ignorarla. Si esta historia te ha conmovido, dale me gusta al video, activa la campana y sigue la página para estar al tanto de cada detalle. En ese momento, nadie imaginó que el perro no estaba allí por casualidad. No andaba deambulando, estaba esperando. Y, de alguna manera, eligió en quién confiar. El perro dio un paso corto, casi imperceptible, y se detuvo de nuevo. El pastor alemán mantuvo la cabeza gacha, pero sus ojos estaban atentos, fijos en Alex por un instante demasiado largo para ser indiferente. Había un olor extraño en el aire, algo metálico mezclado con la humedad de la calle, y el perro parecía estar olfateando no el suelo, sino el viento. Su respiración se aceleró durante unos segundos, luego se calmó, controlada. Alex notó el ligero temblor en sus patas traseras, no por el frío, sino por el esfuerzo. Ese perro estaba enfermo, sí, pero seguía lúcido, seguía presente, seguía eligiendo cada movimiento con cuidado. Sofía dio un paso adelante sin darse cuenta, atraída por el tenso silencio que se estaba formando.
El perro giró la oreja hacia ella de inmediato. No ladró, no gruñó, simplemente acomodó su cuerpo, colocándose sutilmente entre la niña y la parte más oscura de la calle. El gesto fue instintivo, casi automático. Alex sintió una opresión en el pecho. Los perros no hacen eso sin razón. El pastor alemán respiró hondo, como si cobrara fuerzas, y reanudó su olfateo. El silencio parecía más denso ahora. Había algo allí, invisible, pero lo suficientemente presente como para mantener al perro alerta. Alex intentó apartarse lentamente, y el perro siguió el movimiento con la mirada, rígido. Cuando Alex se acercó demasiado a una tapa de alcantarilla entreabierta, el perro emitió un sonido bajo y breve, casi una advertencia. No era agresión, era una alerta. Alex se quedó paralizado. El olor metálico provenía de allí, ahora más intenso. Un hilillo oscuro corría por el asfalto, casi invisible a la tenue luz de la farola. El corazón de Alex se aceleró. Retrocedió un paso y el perro se relajó un poco, como si hubiera confirmado algo importante. Sofía observaba en silencio, sintiendo el cambio de aire. El pastor alemán intentó caminar, pero se tambaleó, apoyando el peso en sus patas delanteras. Aún débil, volvió a colocarse frente al niño. Alex percibió el esfuerzo absurdo en ese simple gesto. El perro eligió proteger antes que protegerse a sí mismo. Un coche se acercó a lo lejos, y el perro se tensó de nuevo, con los músculos rígidos, la mirada fija. No hubo ladridos ni carreras, solo vigilancia. Alex sintió que ese momento era un umbral. Si ignoraba las señales, algo malo podría suceder. Si confiaba demasiado, tal vez exageraba. La duda comenzó a crecer. Un vecino se asomó brevemente a la ventana, observó la escena y corrió la cortina. Nada parecía urgente para el observador exterior. El perro, sin embargo, no apartó la vista del desagüe. Olfateó, hizo una pausa y respiró hondo. Cada respiración parecía un conteo silencioso. Alex se arrodilló de nuevo, ahora más cerca del suelo, intentando ver mejor. El olor metálico se intensificó. El pastor alemán ladeó ligeramente la cabeza, como confirmando un pensamiento invisible. Sofía se apretó el pecho con las manos, sintiendo un escalofrío que no provenía del clima. El perro intentó dar un paso hacia el desagüe, pero se detuvo a mitad de camino, jadeando. El esfuerzo era excesivo. Miró a Alex directamente a los ojos, por primera vez sin pestañear. No había miedo en él. Había pedido algo, una petición silenciosa, llena de confianza. Alex tragó saliva con dificultad. Este no era un animal vagando sin rumbo. Era un perro que presentía el peligro, que decidía proteger incluso estando enfermo, incluso estando solo. La pregunta que flotaba en el aire era simple y contundente. ¿Y si había tenido razón desde el principio? El tiempo pareció extenderse mientras Alex observaba cada reacción del perro. El pastor alemán mantenía el hocico pegado al suelo, olfateando con insistencia, como si el aire transportara una información demasiado urgente como para ignorarla. El olor metálico se mezcló con algo más ácido, casi imperceptible para los humanos. El perro respiró hondo, hizo una pausa y luego reanudó el olfateo con visible esfuerzo. Incluso enfermo, su instinto seguía alerta. Sofía sintió un nudo en el estómago, incapaz de explicar por qué. No había ningún ruido, ningún movimiento repentino, solo la creciente sensación de peligro silencioso, oculta bajo la normalidad de aquella calle tranquila. Alex intentó decir algo, pero su voz era demasiado baja. El perro reaccionó a ese leve sonido, levantando la cabeza un segundo, evaluando el tono, la intención. No hubo ladrido, solo una mirada firme, casi humana.
Entonces el pastor alemán se giró lentamente hacia un cubo de basura caído cerca de la acera. El gesto pareció aleatorio, pero el cuerpo del perro se tensó de nuevo. Alex siguió su mirada y se dio cuenta de que el olor también provenía de allí. Todo parecía conectado por pistas demasiado pequeñas para ser detectadas rápidamente. La respiración del perro se volvió entrecortada y controlada, como si estuviera reservando energía para algo más grande. Una ligera brisa barría la calle, levantando hojas secas y extendiendo aún más el aroma. El perro reaccionó de inmediato, dando 2 pasos firmes, aunque con dificultad, colocándose de nuevo frente a Sofía. El gesto protector era claro ahora, repetido, consciente. Alex sintió que se le aceleraba el corazón. No era casualidad. El perro no vagaba sin rumbo. Marcaba un espacio como si estableciera un límite invisible. Sofía lo notó y se quedó quieta, obediente sin que nadie se lo pidiera. El silencio era tan intenso que el sonido lejano de una puerta al cerrarse parecía demasiado fuerte. Alex se levantó lentamente y dio un paso a un lado. El perro lo siguió, manteniendo la misma distancia, alerta. Cuando Alex intentó acercarse de nuevo al desagüe, el perro emitió otro sonido grave, más largo ahora, casi un gemido ahogado. No había agresión, era insistencia, una clara advertencia. Alex se detuvo de inmediato. El olor metálico era tan fuerte que le provocó náuseas. Algo no encajaba en esa calle, algo andaba mal desde hacía demasiado tiempo. La duda empezó a transformarse en una preocupación real y profunda, difícil de ignorar. El perro intentó sentarse, pero se rindió a mitad del movimiento, apoyándose con esfuerzo. Aún así, mantuvo la mirada fija en el mismo punto. Alex notó una ligera mancha oscura cerca de la pata del perro, tal vez sangre seca y vieja. Se le encogió el corazón. Ese animal estaba al límite de sus fuerzas, y aún así eligió observar, proteger, advertir. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas sin entender por qué. No era tristeza, era empatía. El perro respiraba con dificultad, pero no apartó la mirada. Cada segundo reforzaba la sensación de que ignorarlo sería un error irreversible. Un coche aminoró la marcha al pasar, el conductor echó un vistazo rápido y siguió adelante. El mundo permaneció indiferente. El perro, sin embargo, no. Reunió fuerzas y dio otro paso hacia el desagüe, deteniéndose justo en el borde. Olfateó profundamente y luego retrocedió, como confirmando lo peor. Volvió a mirar a Alex, sosteniendo su mirada durante largos segundos. No había miedo, había confianza. La confianza silenciosa de quien sabe algo importante y depende de un ser humano para actuar. La decisión comenzaba a tomar forma, pesada, inevitable y aún sin respuesta. Alex respiró hondo antes de hacer nada. La razón dictaba precaución. El pastor alemán estaba claramente enfermo, deshidratado, posiblemente herido. Los perros en ese estado pueden confundirse e interpretar olores comunes como una amenaza. Él lo sabía. Había visto situaciones similares en el hospital, donde el miedo distorsiona las señales. Un desagüe, un cubo de basura caído, óxido viejo, cualquier cosa podía explicar ese olor metálico. Alex se pasó una mano por la cara, sintiendo el cansancio del cambio aún aferrado a su cuerpo. Volvió a mirar al perro y pensó, por primera vez, que tal vez estaba proyectando un significado donde no lo había. Tal vez solo era un animal perdido, asustado y solitario. Sofía rompió el silencio con una pregunta en voz baja, casi un susurro. Quería saber si el perro estaba herido. Alex respondió que sí, probablemente, y que tendrían que pedir ayuda. Al oír la palabra ayuda, el pastor alemán reaccionó de forma inesperada. No se acercó, no se apartó, simplemente se tensó de nuevo, como si esa idea en concreto no fuera la correcta. Alex frunció el ceño. No tenía sentido.
Si el perro necesitaba ser rescatado, ¿por qué resistirse? La duda empezó a crecer, lenta e incómodamente. Quizás el animal simplemente le tenía miedo a los desconocidos. Quizás estaba equivocado. Un celular vibró en el bolsillo de Alex. Era un mensaje del hospital preguntando si podía cubrir otro turno. Apagó la pantalla sin responder. El perro observaba el movimiento con una atención inusual, como si cada gesto humano importara. Alex se preguntó si no estaría exagerando, si toda esa lectura no sería solo resultado del agotamiento. La calle permanecía tranquila, sin gritos, sin emergencias visibles, solo un perro enfermo y un niño curioso. La gente comete errores de juicio todo el tiempo. Confiar demasiado en el instinto, humano o canino, también puede ser peligroso. La idea de irse empezó a parecer razonable. Alex decidió comprobar su hipótesis. Se acercó de nuevo al desagüe, con más cuidado, agachándose para ver mejor. El perro reaccionó de inmediato, forcejeando para ponerse de pie y bloqueando el paso una vez más. El esfuerzo fue tan grande que casi se cae. Alex, por reflejo, extendió la mano para ayudarlo, pero el pastor alemán retrocedió unos centímetros, manteniendo su posición. Eso hizo que Alex se detuviera. Si el perro simplemente hubiera estado confundido, no habría insistido tanto. Aún así, la duda persistía. Proteger un punto específico requería una energía que ese frágil cuerpo apenas poseía. ¿Por qué? Un vecino mayor salió de su casa en ese momento, observó la escena y comentó que el control de animales debería retirar al perro. Dijo que era peligroso tener un perro desconocido cerca de un niño. Alex escuchó en silencio. Era difícil rebatir la lógica. Un perro grande y enfermo, sin correa. El riesgo existía. Sofía miró a Alex, insegura. El perro permaneció inmóvil, respirando con dificultad, pero atento a cada palabra. Alex sintió el peso de la decisión. Confiar en ese perro significaba ir en contra de lo obvio. Ignorarlo podía significar perder algo que nadie más veía. Alex decidió llamar a emergencias, más por tranquilidad que por convicción. Al describir la situación, se dio cuenta de que sus palabras sonaban débiles, casi banales. Un perro enfermo, un olor extraño, una alcantarilla abierta. Nada que justificara una alarma inmediata. Al otro lado de la línea, la voz era neutra, formal. Preguntaron si había heridos, si alguien corría peligro visible. Alex respondió que no. Al colgar, sintió un vacío inquietante. El perro lo observaba todo en silencio, siguiendo cada movimiento con la mirada. Cuando Alex guardó el teléfono, el pastor alemán se relajó un poco, como si hubiera aprobado esa decisión. Sofía se acercó un paso más, superando su propio miedo. Se agachó lentamente, manteniendo la distancia, y le habló al perro en voz baja y cautelosa. El pastor alemán giró la cabeza hacia ella. Su expresión se suavizó por un instante. No hubo contacto físico, solo reconocimiento. La niña comprendió algo que Alex aún intentaba comprender. Ese perro no estaba allí para ser salvado. Estaba allí para evitar algo. La idea parecía absurda, pero encajaba con los gestos repetidos, la insistencia silenciosa. Alex negó con la cabeza intentando apartar el pensamiento. Los perros no planean, reaccionan. O eso era lo que siempre había creído. El olor metálico se intensificó con la salida del sol, calentando el asfalto. Alex sintió un ligero mareo al acercarse demasiado. El perro reaccionó de inmediato, emitiendo un sonido grave, prolongado, casi doloroso. Era diferente a las advertencias anteriores, más urgente. Alex retrocedió de nuevo. El pastor alemán se sentó con dificultad, como si hubiera realizado una tarea mínima. El agotamiento era evidente. La duda se mezclaba con la culpa. ¿Y si el perro sufría innecesariamente?
¿Y si todo ese esfuerzo era solo una interpretación errónea, amplificada por la fragilidad del animal? Un coche urbano pasó lentamente, sin detenerse. Alex pensó en hacer señales, pedir ayuda, pero algo lo detuvo. La reacción anterior del perro a la idea de ayuda aún resonaba. No era miedo a la gente, era el rechazo a una solución específica. Alex empezó a comprender que confiar en el perro significaba aceptar que no lo entendería todo, y eso le inquietaba profundamente. A los profesionales les gusta el control, los protocolos claros. Allí solo había silencio, señales sutiles y un niño observando con demasiada atención. La sensación de estar a punto de cometer un error aumentaba con cada minuto que pasaba. El vecino mayor reapareció, ahora acompañado de otra persona, murmurando sobre peligro y responsabilidad. Alex sintió que la presión social aumentaba. Ignorarlo parecía irresponsable. Insistir parecía irracional. El perro, por su parte, permaneció firme, con la mirada alternando entre Alex, Sofía y el desagüe. No había agresión, solo una vigilancia obstinada. Alex se dio cuenta de algo inquietante. La duda no era si el perro tenía razón o no. Era si él, como humano, tendría el valor de confiar en algo que no podía explicar. La decisión se acercaba, silenciosa, inevitable. Alex sintió que el tiempo se acortaba, como si esa calle se encogiera alrededor de la decisión que debía tomar. El perro respiraba con cada vez más dificultad. Su pecho subía y bajaba irregularmente. Aún así, no se movió. Alex se preguntó cuánto tiempo habría estado allí ese pastor alemán antes de que lo encontraran. ¿Horas? Tal vez días. La idea de que el perro hubiera elegido quedarse en ese lugar específico, ignorando el dolor y el hambre, se volvió imposible de ignorar. No era terquedad, era propósito. Aún así, la lógica insistía en que confiar demasiado podía ser costoso. La gente ya había resultado herida por creer en las señales equivocadas. Sofía agarró suavemente la manga de la chaqueta de Alex, llamando su atención. No señaló el desagüe, señaló al perro. Simplemente dijo que parecía estar observando. La palabra quedó suspendida en el aire, simple y directa. Alex sintió una punzada en el pecho. Los niños no racionalizan, pero perciben patrones emocionales con una claridad desconcertante. El perro ladeó la cabeza al oír la voz de la niña, atento. Alex se dio cuenta de que en ningún momento el pastor alemán había intentado huir, descansar o protegerse. Simplemente estaba observando. La duda empezó a dar paso a algo más difícil de identificar. Alex tomó una decisión intermedia. Le pidió a Sofía que retrocediera unos metros, explicándole con calma. El perro observó el movimiento y se relajó un poco cuando la niña obedeció. Esto confirmó algo importante. El foco no era el desagüe en sí, sino quién se acercaba. Alex sintió que el corazón le latía más rápido. No era un lugar cualquiera, era un límite. La calle parecía demasiado normal para ocultar el peligro, pero el olor metálico persistía, insistente. Alex comprendió que ignorar esa advertencia sería como mínimo negligencia. Aún así, el miedo a reaccionar de forma exagerada persistía. El celular de Alex vibró de nuevo. Esta vez, un breve mensaje de la madre de Sofía le preguntaba si todo estaba bien. Alex respondió que sí, por ahora. El perro siguió el gesto con la mirada, atento. Todo en ese animal se basaba en la conservación de energía y la precisión. Nada parecía desperdiciado. Alex sintió un cambio en su interior. Quizás no necesitaba comprender exactamente lo que el perro percibía. Quizás solo necesitaba aceptar que percibía algo real. La duda no desapareció, pero se desplazó. Ahora, la pregunta no era ¿y si se equivoca?, sino ¿y si estoy ignorando algo grave?
Alex se arrodilló de nuevo, más lejos del desagüe, y habló en voz baja, casi para sí mismo. Dijo que confiaría en él. No explicó cómo ni por qué. El perro levantó la cabeza, sostuvo la mirada unos segundos y por primera vez, desde que lo encontraron, relajó notablemente el cuerpo. No fue un alivio total, sino un reconocimiento. La decisión estaba tomada. Aún no había pruebas ni respuestas claras. Solo confianza. Y esa confianza silenciosa sería el punto de no retorno. Lo que vendría después ya no podría deshacerse. Alex volvió a llamar al centro de llamadas, pero esta vez cambió de tono. No describió al perro, describió el olor, el persistente tono metálico, el ligero mareo al acercarse, la reiterada conducta protectora. Al otro lado de la línea, el silencio se prolongó más que antes. La operadora le pidió que se alejara unos metros y mantuviera al niño alejado. No hizo preguntas. No intentó restarle importancia, solo dio instrucciones. Alex sintió un escalofrío. El perro observaba cada palabra, como si reconociera el peso de ese momento. La calle permaneció en silencio, pero el aire parecía diferente, más denso, más pesado. Alex condujo a Sofía detrás de un coche aparcado, manteniendo contacto visual constante. El pastor alemán intentó moverse, pero su cuerpo flaqueó un instante. Aún así, permaneció de cara al desagüe, alerta. Un sonido casi imperceptible provenía de allí, un burbujeo ligero y apagado. Alex contuvo la respiración. No había estado allí antes, o tal vez nadie se había detenido a escuchar. El perro ladeó la cabeza confirmando su percepción. No había pánico, solo una urgencia controlada. Alex sintió que el peso de su decisión se justificaba poco a poco, pieza por pieza. Minutos después, un camión de bomberos apareció al final de la calle, sin sirenas. Un técnico salió con equipo sencillo, analizando cuidadosamente el entorno. Al acercarse al desagüe, se detuvo de inmediato y retrocedió. Le dijo algo en voz baja a su compañero. Alex notó el cambio en sus expresiones. No era curiosidad, era confirmación. El técnico explicó que había una acumulación de gas allí, probablemente resultado de una antigua fuga intensificada por el cambio de temperatura. Incoloro, inodoro para los humanos, peligroso en suficiente concentración. Alex sintió que le flaqueaban las piernas. El cachorro reaccionaba atentamente a los movimientos de los profesionales, pero sin tensión. Cuando uno de los técnicos colocó cinta aislante alrededor del desagüe, el pastor alemán finalmente apartó la mirada del punto fijo. Su cuerpo se relajó visiblemente, como si hubiera terminado una tarea. Alex se dio cuenta de que el cachorro temblaba, no de alerta sino de agotamiento. El peligro aún no era inminente, pero estaba lo suficientemente cerca como para justificarlo todo. La insistencia, la vigilancia, la protección del niño, todo tenía sentido. Uno de los bomberos comentó que si alguien hubiera abierto esa alcantarilla sin cuidado, podría haber causado una explosión silenciosa, suficiente para herir gravemente a cualquiera que estuviera cerca. Alex miró a Sofía, a salvo detrás del coche, y luego al perro. La revelación no llegó con gritos ni carreras, llegó con una comprensión lenta y profunda. El pastor alemán no había elegido quedarse allí por casualidad. Había identificado un peligro invisible e hizo lo único que podía hacer, proteger, incluso enfermo, incluso solo. El silencio regresó a la calle, ahora cargado de respeto. Los bomberos pidieron a todos que se alejaran unos metros más. La cinta aislante se extendió en silencio, sin alardes. El técnico explicó que el gas podía acumularse lentamente y en días más cálidos alcanzar niveles peligrosos sin previo aviso. Alex escuchó atentamente cada palabra, sintiendo un peso frío en el pecho. Pensó en cuánta gente había pasado por esa calle en los últimos días, cuántos niños habían jugado allí sin saberlo.
El cachorro lo observaba todo, ahora tumbado, con la respiración irregular pero tranquila. El instinto que lo mantenía alerta comenzaba a dar paso a un profundo agotamiento. Sofía se acercó a Alex, apretándole la mano con fuerza. No lloraba, simplemente miraba al perro con silencioso respeto, como si comprendiera que algo importante acababa de ocurrir. Uno de los bomberos comentó que el animal probablemente había percibido la fuga hacía mucho tiempo, mucho antes de que cualquier humano lo notara. Alex asintió, sintiendo la confirmación como una ola lenta. El perro no había elegido a la niña al azar. Decidió protegerla porque era la más vulnerable. La comprensión llegó sin euforia, solo con una gratitud difícil de expresar. Mientras los técnicos empezaban a tapar temporalmente el desagüe, el pastor alemán intentó incorporarse de nuevo. No pudo. Alex corrió hacia él y se arrodilló, sujetando con cuidado su pesado cuerpo. El perro no se resistió. Apoyó el hocico en la mano de Alex y cerró los ojos un instante. No era una despedida, era confianza. Ese simple contacto transmitía el pleno significado de la decisión tomada. Alex sintió que le ardían los ojos, pero mantuvo la voz firme, hablando en voz baja, agradeciéndole sin saber si el perro entendía sus palabras. Quizás sí entendía el tono. Una ambulancia llegó poco después, llamada por los propios bomberos. El equipo evaluó al perro con rapidez y cuidado. Deshidratación severa, agotamiento, posible infección antigua. Nada inmediato, pero lo suficientemente grave como para explicar su condición. Aún así, uno de los rescatistas comentó que, en circunstancias normales, el animal habría buscado refugio hacía mucho tiempo. Quedarse allí requería algo más que un instinto básico. Alex lo interpretó como la confirmación definitiva. El perro no estaba perdido, estaba en una misión. Mientras colocaban al pastor alemán en la camilla, la calle empezó a llenarse de curiosos. Nadie hablaba en voz alta. La escena inspiraba respeto. Sofía observaba todo en silencio, con la mirada atenta, el cuerpo inmóvil. Cuando la ambulancia cerró las puertas, Alex sintió una mezcla de alivio y vacío. El peligro había sido contenido, la verdad revelada. Pero algo esencial había cambiado. El perro se iba, y con él la reconfortante certeza de que los humanos lo percibimos todo por nuestra cuenta. A veces, la salvación comienza con quienes no pueden explicarlo, solo persisten. Mientras los técnicos trabajaban, Alex notó algo que nadie había mencionado aún. El perro no solo apartaba la vista del desagüe, también observaba el borde de la acera, una sección donde el asfalto parecía ligeramente hundido. Era un detalle sin importancia, fácil de ignorar. Alex señaló discretamente. Uno de los bomberos se acercó, tocó el suelo con la punta del pie y retrocedió de inmediato. Había inestabilidad allí, una vieja fuga corroyendo debajo. El pastor alemán levantó la cabeza al notar el movimiento, confirmando con la mirada fija. No era solo un punto peligroso, era toda una zona comprometida. La comprensión cambió el tono de la operación. Los bomberos ampliaron el perímetro y pidieron refuerzos. Alex oyó a alguien decir que si un coche más pesado hubiera pasado en ese momento, el derrumbe habría sido inevitable. Imaginó la situación en silencio, sintiendo que su cuerpo se enfriaba. Sofía permaneció a salvo, a distancia, observando todo con silenciosa atención. El perro, ahora tumbado, respiraba con dificultad, pero parecía atento a los últimos acontecimientos. El instinto que lo mantenía allí no buscaba reconocimiento, buscaba resultados, y los resultados comenzaban a materializarse. Uno de los técnicos comentó en voz baja que la fuga probablemente llevaba semanas activa. Pequeñas señales habían pasado desapercibidas para todos, excepto uno.
Alex miró al perro y sintió una opresión distinta en el pecho, algo entre la gratitud y la humildad. No había nada extraordinario en el gesto del perro a los ojos de alguien que no sabía mirar. Simplemente se quedó. Simplemente advirtió. Simplemente protegió. La revelación no llegó como una sorpresa repentina, sino como una comprensión continua. El peligro era real, invisible y cotidiano. Y solo se interrumpió porque alguien confió. Cuando llegaron los refuerzos, los bomberos confirmaron que el tramo de carretera tendría que permanecer cerrado durante varios días. No hubo pánico ni sirenas, solo silenciosa eficiencia. Alex notó que el perro, al oír la confirmación final, cerró los ojos unos segundos más. No era debilidad, era cierre. Sofía dio un paso al frente, sujetada por su madre, que acababa de llegar, confundida y asustada. Comprendiendo lo sucedido, la mujer se llevó la mano a la cara en silencio. Su mirada se cruzó con la del perro, y no hubo palabras. Antes de que lo llevaran al veterinario, el pastor alemán abrió los ojos por última vez y buscó a Alex. No hubo petición ni expectativa, solo reconocimiento mutuo. Alex asintió, casi imperceptiblemente. El clímax de ese momento no residió en el peligro evitado, sino en la claridad que se apoderó de él. El perro no había elegido el camino más seguro, había elegido el necesario, y esa elección silenciosa lo cambió todo en esa calle. El aire parecía más ligero ahora, no por la ausencia de riesgo, sino por la presencia de la verdad. La calle fue cerrada oficialmente esa misma mañana. Cinta amarilla, conos discretos y una simple advertencia cambiaron el panorama cotidiano. Los residentes observaban desde lejos, intentando comprender cómo algo tan peligroso había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Alex siguió los procedimientos con silenciosa atención, sintiendo cómo la responsabilidad se disipaba poco a poco. Sofía permaneció junto a su madre, a salvo ahora, pero aún conmocionada. El peligro invisible había sido contenido antes de que se convirtiera en tragedia. No hubo explosión ni estampida. La salvación llegó con la anticipación, con la decisión correcta en el momento oportuno, y eso hizo que todo fuera aún más difícil de comprender. En la clínica veterinaria, el pastor alemán recibió atención inmediata. Las pruebas confirmaron una infección antigua, deshidratación severa y agotamiento extremo. El veterinario explicó que el perro debió de desmayarse días antes. Alex escuchó en silencio, sintiendo la confirmación como una ola lenta. El personal comentó que el perro había recibido un entrenamiento exhaustivo, quizás como perro policía o canino, lo que explicaba la precisión de su comportamiento. Incluso fuera de servicio, incluso solo, mantenía su patrón: olfatear, proteger, persistir. No por orden, por lealtad a lo que mejor sabía hacer. Sofía pidió ver al perro antes de que se lo llevaran a observación. Se acercó lentamente, con el mismo cuidado que había aprendido ese día. El pastor alemán abrió los ojos al sentir su presencia y meneó la cola ligeramente. No era alegría, era reconocimiento. El niño sonrió, conteniéndose, y solo dijo «gracias». La palabra pareció llenar el espacio de todo lo que no necesitaba explicación. Alex observó la escena con lágrimas en los ojos, comprendiendo que esa simple conexión era consecuencia directa de la decisión tomada horas antes, en la calle silenciosa. En los días siguientes, la noticia se extendió por el barrio, no como un titular, sino como una historia compartida entre vecinos. Un perro enfermo evitó una tragedia. La gente empezó a mirar el desagüe obstruido con renovado respeto. Alex volvió a su rutina en el hospital, pero algo había cambiado. Observó más, escuchó más,
Confió un poco más en señales que antes habría ignorado. La experiencia no lo hizo ingenuo, lo hizo atento. La salvación no fue solo física, fue también un cambio interno, difícil de medir, imposible de ignorar. Cuando el perro recibió el alta parcial del hospital, informaron a Alex. Había interés en adoptarlo tras su recuperación completa. Alex no respondió de inmediato. No fue una decisión sencilla. El pastor alemán no era solo un animal rescatado. Era un héroe silencioso, un guardián que había cumplido su misión. Las consecuencias de ese día no terminaron con el cierre de la calle. Continuaron desarrollándose en decisiones futuras, ahora tomadas con mayor conciencia. El peligro había pasado. La gratitud permanecía, y la lealtad, demostrada en silencio, permanecía intacta. Alex regresó a la veterinaria unos días después, aún indeciso sobre la adopción. El ambiente era tranquilo, con olores limpios y pasos moderados. Al entrar en la sala de observación, el pastor alemán levantó lentamente la cabeza. Su cuerpo aún estaba débil, pero su mirada permaneció firme, atenta, reconociendo a Alex sin dudarlo. No había agitación, solo un silencio reconfortante, como si ambos supieran que este encuentro era parte natural de la secuencia de decisiones tomadas anteriormente. El veterinario explicó que la recuperación sería larga, pero posible. El perro había resistido más de lo esperado, no por suerte, por resiliencia. Sofía insistió en acompañar la visita. Al volver a ver al perro, se acercó con el mismo cuidado que la primera vez. Se sentó en el suelo, manteniendo la distancia, respetando su espacio. El pastor alemán observó al niño unos segundos y luego apoyó la barbilla en el suelo, relajándose. Fue un gesto sencillo, pero lleno de confianza. La madre de Sofía le dio las gracias a Alex una vez más, en voz baja y emocionada. Dijo que no podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado. Alex simplemente respondió que alguien se había dado cuenta de antemano. No dijo quién. No hacía falta. El ayuntamiento confirmó oficialmente que la fuga representaba un grave riesgo. Los técnicos estimaron que una chispa, un impacto más fuerte, bastaría para causar una explosión silenciosa. Todo el vecindario fue informado. Los residentes comenzaron a ver el lugar con una perspectiva diferente. El peligro invisible se había materializado retroactivamente. Alex sintió una extraña carga al oír eso, no miedo, sino conciencia. Ese rescate no fue heroico en el sentido tradicional. No hubo un acto grandioso. Hubo perseverancia. Hubo persistencia. Hubo un perro que decidió no irse. Con el paso de las semanas, la historia dejó de ser nueva para convertirse en un recuerdo compartido. Algunas personas empezaron a dejar agua y comida cerca del lugar donde todo empezó. En un simple gesto de reconocimiento, Alex se dio cuenta de que el verdadero impacto no residía en lo que se evitaba, sino en lo que se aprendía. Confiar en las señales sutiles, escuchar antes de actuar, respetar el silencio cuando insiste. El cachorro, aún en recuperación, se convirtió en un símbolo discreto de ese cambio, no por elección propia, sino como consecuencia natural de su lealtad. Cuando finalmente se ofreció oficialmente la adopción, Alex aceptó, no como recompensa ni por gratitud. Aceptó porque ese vínculo ya existía, se había formado incluso antes de pronunciar palabra alguna. El pastor alemán subió al coche con dificultad, pero sin resistencia. Miró por última vez la calle donde todo había comenzado y luego a Alex. No sentía apego por el lugar, solo un cierre. La salvación había sido completa, el peligro contenido, las vidas protegidas. Ahora solo quedaba seguir adelante, en paz. La adaptación del perro a su nuevo hogar fue lenta y silenciosa.
Alex respetó cada límite, manteniendo una rutina sencilla y predecible. El pastor alemán pasaba largos ratos tumbado cerca de la ventana, observando la actividad de la calle sin ansiedad. No había inquietud, había una vigilancia silenciosa, como si el trabajo finalmente hubiera terminado. El veterinario recomendó reposo absoluto, hidratación constante y observación. El cuerpo del perro respondió gradualmente, recuperando peso, firmeza y ritmo. Alex se dio cuenta de que la lealtad del animal no necesitaba órdenes. Se manifestaba en una presencia constante, discreta y protectora. Sofía la visitaba con frecuencia, siempre acompañada de su madre. Se sentaba en la alfombra y contaba historias de su día, de la escuela, de sus pequeños descubrimientos. El perro escuchaba en silencio, con la mirada atenta y la respiración regular. No había miedo, no había tensión, solo compañía. Para la niña, ese perro no era un héroe lejano. Era alguien que se preocupaba cuando nadie más percibía el peligro. Alex observaba la escena, comprendiendo que la consecuencia más profunda de ese episodio no fue evitar una tragedia, sino crear un vínculo basado en la confianza silenciosa y el respeto mutuo. Con el tiempo, el barrio volvió a la normalidad. La calle se reabrió tras las reparaciones y el asfalto renovado ocultó lo que casi había sucedido. Aún así, para quienes lo conocían, nada parecía igual. Alex pasaba de vez en cuando, ahora con su perro a su lado, caminando lentamente. El pastor alemán no mostraba ningún interés particular en el lugar. No le atraía el riesgo. La misión se había cumplido. La verdadera consecuencia estaba en el presente. Vidas que continuaban sin saber lo cerca que habían estado del peligro invisible. Alex recibió mensajes de agradecimiento de algunos vecinos, pero evitó las explicaciones largas. No le gustaba la idea de convertir el evento en un espectáculo. El perro no había actuado para ser visto, había actuado porque era necesario. Esta comprensión moldeó la forma en que Alex abordaba decisiones futuras. Menos prisa, más escucha, más atención a las pequeñas señales, casi imperceptibles. La salvación no había dejado marcas visibles, pero sí había alterado trayectorias internas. Y eso, lo sabía, era duradero. En una mañana tranquila, Alex observó al perro dormir profundamente, con la respiración finalmente estabilizada. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando su pelaje, ahora más denso. No había urgencia en ese momento, solo paz. La consecuencia final de esa decisión tomada en la calle silenciosa fue simple y poderosa. Un peligro evitado, una vida salvada y otra transformada para siempre. El perro no necesitaba medallas. Su lealtad ya había bastado. El silencio ahora era descanso. A veces el peligro no hace ruido. A veces la persona que lo nota primero no puede explicarlo. Simplemente sigue intentándolo. La verdadera lealtad no busca atención. Protege en silencio. Si esta historia te conmovió, déjalo. Una pequeña patita deja un comentario a continuación.